Muy bien, chicos, buenos días con todos. Mi nombre es Luis Chávez y el día de hoy vamos a empezar a analizar un nuevo tipo de movimiento, el llamado movimiento de rotación. Vamos a hablar de un nuevo modelo que se puede aplicar a los cuerpos, el llamado modelo del cuerpo rígido. Y vamos a establecer las condiciones para las cuales un cuerpo rígido se encuentra en equilibrio. ¿De acuerdo? Ese es básicamente lo que tenemos que desarrollar el día de hoy. Muy bien, recordemos algo. Anteriormente habíamos hablado del movimiento de traslación. Y yo te ponía ejemplos como esto. Yo te decía, si la regla hace esto, la regla solo se traslada. Si la regla hace esto, la regla solo se traslada. Entonces dijimos, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta que un cuerpo solo se traslada? Muy simple. Ubicaba un par de puntos y trazaba los desplazamientos. Si el cuerpo solo se trasladaba, ¿qué debería ocurrir con esos desplazamientos? ¿Cómo tenían que ser? Iguales. Pero como esos desplazamientos yo los podía medir para cualquier intervalo de tiempo, yo concluía entonces que si esos puntos tenían el mismo desplazamiento, consecuencia, se movían con la misma velocidad. Pero si el cuerpo hace esto, es obvio que todos sus puntos no están realizando el mismo desplazamiento. Es obvio que todos sus puntos no tienen la misma velocidad. Creo que se nota que este punto que está aquí tiene mayor velocidad que cualquier punto que esté por acá, ¿verdad? Se nota clarito, porque observa que este punto recorre una mayor longitud. Estos puntos no tienen la misma velocidad. Sin embargo, eso da lugar a un nuevo tipo de movimiento. Este movimiento es el llamado movimiento de rotación. Empecemos planteando lo siguiente. Te pongo el siguiente ejemplo. Observa la regla, ¿ya? Voy a fijarla en el extremo derecho para ti. Ubico un punto que esté en el medio de la regla y ubico otro punto que esté en el extremo izquierdo para ti. Ubica este punto. Ahora la regla hace esto. Pregunta, ¿cuánto vale el desplazamiento angular de este punto? 90 grados más o menos. Ahora ubique este punto y volvemos a repetir el movimiento. ¿Cuánto vale el desplazamiento angular de ese otro punto? 90 grados. ¿Te das cuenta que esos puntos tienen el mismo desplazamiento angular? ¿No se te hace familiar con lo que acabo de explicar? Cuando un cuerpo experimenta movimiento y traslación, cuando sus puntos, ¿qué tienen en común? ¿Qué fue lo que dije? El mismo desplazamiento. Y yo observo que ahora estos puntos tienen el mismo desplazamiento angular. Relaciónalo. Antes era igual desplazamiento, ahora será igual desplazamiento angular. Pero ahora, nota que ese desplazamiento angular es siempre el mismo para cualquier intervalo de tiempo. Quiere decir que yo puedo calcular la velocidad angular media. ¿Cómo? ¿Cómo calculaba la velocidad angular media? Era cambio de posición angular, desplazamiento angular sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo calculaba esa velocidad angular media para un intervalo de tiempo muy chiquitito, ¿qué obtenía? La velocidad angular instantánea. ¿Cómo hice en traslación? Mismo desplazamiento, consecuencia. ¿Qué tienen en común esos puntos? Misma velocidad. Ahora, en este nuevo movimiento, mismo desplazamiento angular. ¿Qué tienen en común entonces? Si antes era velocidad, ahora ¿qué cosa será? Velocidad angular. Esa es la conexión. Entonces, pongámoslo aquí. Tienes un cuerpo donde se observa que todos sus puntos experimentan el mismo desplazamiento angular. El mismo desplazamiento angular. Se dice que ese cuerpo está experimentando un movimiento de rotación. Rotación. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos eso. Movimiento de rotación. Primero, mismo desplazamiento angular.
Pero, como te dije, si ese desplazamiento angular yo lo divido entre el tiempo y calculo esa cantidad para un intervalo de tiempo muy pequeño, obtengo la misma velocidad angular. Nota, es bueno que tú lo manejes por analogía. En traslación, ¿qué tenían en común los puntos? Traslación, lo que ya hicimos. Mismo desplazamiento. ¿Qué tienen en común esos puntos? Misma, aparte de desplazamiento, sigue la secuencia. Misma velocidad. Si antes era mismo desplazamiento, misma velocidad, ahora será mismo desplazamiento angular, misma velocidad angular. Lo que estoy pidiendo es agrégale la palabra angular. Esa es la idea. Muy bien. Esto es muy útil porque una vez que yo conozco cómo analizar los movimientos de traslación y de rotación, van a aparecer movimientos mucho más complicados. Por ejemplo, imagínate una rueda, un cilindro, la llanta de un automóvil, ¿de acuerdo? Y tú ubicas un punto, llámale punto P. Y esta rueda, por ejemplo, la llanta de un automóvil, gira en ese sentido. Tú graficas a esa llanta en diferentes posiciones. Ese punto luego estará por aquí, luego estará por aquí, luego estará por aquí. Si yo grafico la curva que va a describir ese punto P, va a ser una cosa así. Esa curva es muy famosa. Tal vez no para ustedes, pero le va a ser muy famosa ya en tus estudios universitarios. Se llama cicloide. Cicloide se llama. Y ese movimiento tú lo tienes que separar en dos movimientos, que son justamente lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué movimiento estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la llanta? Primero, se está trasladando. ¿Y qué más está haciendo la llanta? Está rotando. Ahí tienes un movimiento que se puede estudiar descomponiéndolo en un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Te das cuenta que a este nivel estamos haciendo las partes. El total requiere un poco más de matemática. Y ese total ya lo harás cuando ingreses a la uni. Algún día. Ya espero que sea pronto. Muy bien. Ya tenemos entonces el movimiento de rotación. Ok, recuerden, ¿qué era partícula? Exacto, un cuerpo que solo se traslada. Entonces yo digo, a ver, si yo podía modelar a un cuerpo como partícula, cuando el cuerpo solo se trasladaba, en mi ejemplo, esta rueda no solo se traslada, sino también rota. Es obvio que esta rueda no la puedo modelar como partícula, porque no solo se está trasladando, también está rotando. Eso significa que ese cuerpo lo podemos modelar de otra forma. Y ese nuevo modelo se llama cuerpo rígido. Cuerpo rígido. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Tenemos que es aquel cuerpo que rota y además podría trasladarse. A ver, déjeme aclarar lo que acabo de decir. Si el cuerpo solo se traslada, ¿cómo puedo modelar este cuerpo? Solo se traslada. ¿Cómo modelo este cuerpo? Partícula. Si el cuerpo solamente rota, ¿cómo modelaré este cuerpo? Como cuerpo rígido. Y si el cuerpo rota y se traslada, ¿cómo modelaré este cuerpo? Como cuerpo
rígido. ¿Notaste la diferencia? O sea, ¿cuándo estoy obligado a modelar un cuerpo como cuerpo rígido? Cuando rote o rote y se traslade. Porque si solamente se traslada, me basta con el modelo de partícula. Esa es la idea. Eso es lo que intento escribir ahí. Pero hay otra acepción más, hay otro significado más. ¿Notaste que le puse el nombre de cuerpo rígido? ¿A qué te suena la palabra rígido? Lo que se te ocurra, rígido. No sé. Que no se deforma. Rígido me suena a duro. Rígido me suena a indeformable. O como dice su compañero, que no se deforma. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Ubiquemos un cuerpo. ¿Ya? Ubiquemos un cuerpo. Ubiquemos en ese cuerpo 2 puntos. 2 puntos. Llamémosle punto A y llamémosle punto B. Y midamos la distancia entre 2 puntos. Me sale D. D. Muy bien. A continuación, a ese cuerpo, yo le aplico fuerzas. Le aplico una fuerza por aquí, por ejemplo. Le aplico otra fuerza por aquí. Le aplico otra fuerza por aquí. Y vuelvo a medir. Vuelvo a medir la distancia entre esos puntos. ¿Sabes qué ocurre? Que si el cuerpo es rígido, ¿qué crees que va a pasar con la distancia entre esos puntos? Va a ser constante. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Entonces, otro significado de cuerpo rígido es que la distancia entre 2 puntos de ese cuerpo no cambia bajo la acción de fuerzas. Ese es el significado equivalente, ¿sí? Equivalente para la parte de cuerpo rígido. Veamos una pregunta teórica de esta parte de cuerpo rígido. La pregunta 107. Ya, pregunta 107. Dice, con respecto a un cuerpo rígido, señale verdadero o falso, según corresponda a las siguientes proposiciones. Muy bien. Primera proposición. Respecto a un eje de giro, todas las partes del cuerpo rígido experimentan el mismo desplazamiento angular. ¿Qué fue lo que dijimos? Verdadero, ¿verdad? Verdadero. Pon por ahí verdadero, V. Cuando un cuerpo rígido realiza un movimiento de rotación pura y 2 puntos del cuerpo rígido tienen la misma rapidez, entonces se encuentran a la misma distancia del eje de giro. Interesante. Interesante. Rotación pura. Lo que está haciendo la regla en este momento. Rotación pura. ¿Verdad? Y si es rotación pura, ¿qué tienen en común todos sus puntos? Pizarra, pizarra, ahí está. Misma velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Ahora, problema. Este punto tiene una velocidad cuyo módulo se llama rapidez. ¿Cómo calculo esta rapidez si conozco la velocidad angular? Lo vimos en movimiento circular, no sé si lo recuerdas. Omega por R. ¿Sí o no? Omega por R. V igual a omega por R.
Mire este punto que está acá arriba y mire este punto que está acá abajo. ¿Cuál de esos puntos tiene mayor rapidez? El de arriba. Ahora, imagínate dos puntos que estén a la misma distancia del eje. Por ejemplo, este puntito y este puntito están a la misma distancia del eje de rotación. Si tienen la misma distancia, el mismo radio, ¿cómo tiene que ser la rapidez? Igual, ¿verdad? Porque sería V igual omega por R. Mismo omega, mismo R, mismo V, pues. Por lo tanto, la segunda proposición es correcta. Es correcta. 3. El cuerpo rígido también puede experimentar movimiento y traslación. Claro, ¿no? Yo no he dicho que el cuerpo rígido solo rote. He dicho que puede rotar, pero también puede rotar y trasladarse. Por esa razón, la tercera proposición es correcta. Muy bien. Ahora, pasemos al siguiente punto. Recordemos la primera ley de Newton. ¿Qué ocasionaban las fuerzas actuando sobre un cuerpo? Cambio del estado de movimiento. Ese era en jerga técnica. En términos más sencillos, cuando yo aplicaba fuerza sobre un cuerpo, ¿qué le cambiaba? La velocidad. Entonces, tengo una cantidad llamada fuerza que produce cambios de velocidad. Pero ahora estoy hablando de movimiento de rotación. Y aquí tengo velocidad angular. Por lo tanto, yo me pregunto, por simple analogía, ¿habrá algo que produzca cambios en la velocidad angular? Si la fuerza producía cambios en la velocidad, ¿habrá alguna cantidad análoga a la fuerza que produzca cambios en la velocidad angular? Dicho de otra manera, en jerga técnica, mira cómo lo maquillo. Si la fuerza producía cambios en el estado de movimiento, ¿habrá alguna cantidad que produzca cambios en el estado de movimiento angular? Sí lo hay. ¿Sabes cómo se llama? Torque. Torque. Hablemos entonces del torque de una fuerza. Entiéndanlo por analogía. Torque de una fuerza. Entonces, planteamos lo siguiente. Diremos esto, que el torque de una fuerza, primero, al igual que la fuerza, es una cantidad vectorial. Cantidad vectorial. Pero, si el torque es una cantidad vectorial, ¿qué elementos tiene? Vector. ¿Qué elementos tiene? Tiene un módulo, tiene una magnitud, pero además una orientación. Por lo tanto, ahora que yo defina lo que es el torque, yo estoy en la obligación de decirte cómo calcular su magnitud, cómo calcular su orientación. Es parte de lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, cantidad vectorial, diremos capaz de cambiar, ¿sí? De cambiar el estado de movimiento. Voy a agarrarle la palabra
angular de un cuerpo. ¿Sí? Angular de un cuerpo. Recuerden, en términos sencillos, si las fuerzas son capaces de cambiar la velocidad, los torques, ¿qué son capaces de cambiar? Analogía, velocidad angular. Eso es lo que estamos planteando. ¿Sí? Eso es lo que estamos planteando. Como es una nueva cantidad, mencionemos cuál es su unidad en el sistema internacional. Su unidad en el SI es el Newton metro. Newton metro. N.M. Esa es la unidad. Muy bien. Aprendamos a calcular el torque. Para eso, imaginemos lo siguiente. Tenemos por aquí un cuerpo rígido. Imagínate un pedazo de tabla, una papa, lo que sea. ¿Ya? Y tú aplicas una fuerza sobre este cuerpo. ¿Ya? Aplicas una fuerza sobre este cuerpo. Una fuerza F. Una fuerza F. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que como ese cuerpo inicialmente no giraba, velocidad angular 0, ese cuerpo va a empezar a girar. Está cambiando su velocidad angular. ¿Culpable? El torque. ¿Y cómo calculo ese torque? Primero, nota que al aplicar la fuerza F, ese cuerpo va a rotar respecto a cierto eje. Por ejemplo, supongamos que ese eje respecto al cual rota el cuerpo es este de aquí. Este eje, llamémosle eje de rotación o eje de giro, como quieras llamarle. Eje de rotación. Entonces, el cuerpo empieza a rotar respecto a ese eje. A la intersección entre el eje de rotación y el cuerpo, llamémosle punto O. Ese punto O se le suele llamar centro de giro. Me explico mejor. Ahí tienes la puerta del aula. Entonces, tú haces rotar la puerta. ¿Por dónde pasa el eje de rotación de la puerta? ¿Por dónde pasa el eje de giro? ¿Cómo se llama esto, pues? Bisagras, ¿verdad? Entonces, el eje de rotación para la puerta será un eje vertical que pasa por las bisagras. Eso es lo que estoy diciendo. Yo empujo la puerta, aplico una fuerza y observo que la puerta rota. Rota respecto a un eje de giro, un eje de rotación que pasa por las bisagras. De eso estoy hablando aquí. Por lo tanto, diremos, ¿cómo se calcula el torque de esa fuerza F respecto al eje de rotación que pasa por O? ¿Cómo se calcula eso? Y eso es lo que voy a escribirte a continuación. Diremos, el torque
el torque. Vamos a representarlo con la letra griega tau. El torque. De la fuerza F. Respecto al eje de rotación que pasa por O es... Vamos por partes. Vamos por partes. Intentemos predecir, ya en forma experimental, ¿y de qué depende el torque? Vamos a ver. A ver. Yo empujo a la puerta aplicando una fuerza con la regla en el centro de la puerta. Aplico una fuerza y veo que la puerta rota. Ya, estoy cambiando la velocidad angular, torque. Ahora vuelvo a repetir esa operación, pero aplicando la fuerza en el borde de la puerta. Pregunta, ¿en qué caso cambiará la velocidad angular con mayor rapidez? Cuando aplico la fuerza, ¿dónde? En el borde. Ah, ya. O sea que esa capacidad que tiene la fuerza, esa capacidad del torque de cambiar la velocidad angular es mayor cuando yo aplico la fuerza en el borde que cuando la aplico en el centro. Por lo tanto, ¿de qué dependerá el torque? De la distancia. ¿De qué distancia? De la distancia de la fuerza, ¿a dónde? Dilo en tus palabras, luego lo decimos en forma técnica. A la bisagra, ¿sí o no? O sea, depende de la distancia de la fuerza al eje de giro. Listo. ¿Está bien o no? Pero sigamos. Ahora, yo digo lo siguiente. Voy a aplicar fuerzas diferentes en el mismo punto. En el centro de la puerta, aplico una fuerza F. Y la pizarra cambia su velocidad, o la puerta, perdón, cambia su velocidad angular. Ahora aplico una fuerza 2F. ¿Qué se observaría? ¿En qué caso cambiaría más rápido la velocidad angular? ¿Cuando aplico F o cuando aplico 2F? Obvio, cuando aplico 2F. O sea que el torque también, ¿de qué debe depender? Del valor de la fuerza. Hasta el momento estamos viendo dos cosas. ¿De qué depende el torque? De la distancia y de la fuerza. De la distancia y de la fuerza. ¿Dependerá de algo más? Sí. ¿Dependerá de algo más? Sí. Fíjate esto. Aunque no lo vas a visualizar. Lo pongo por acá. No con la regla. ¿Ya? Imagínate que esta es la puerta. ¿Ya? En vertical. ¿Está bien o no? La puerta rota así, ¿verdad? Ya está. Hemos visto que mientras más lejos yo aplique la fuerza respecto al eje de rotación, mayor es el torque. Mientras más grande sea la fuerza que yo aplico a la puerta, mayor es el torque. Pero chequea esto. Ahora aplico una fuerza así. ¿Qué observas? ¿Qué observas? Nada. El cuerpo no cambia su velocidad angular. Pero, ¿no dijiste que mayor distancia, mayor torque?
Ya, pues esta fuerza está a mayor distancia. Y entonces, ¿por qué no hay torque? Te das cuenta que el torque no solo depende del valor de la fuerza, no solamente depende de la distancia, sino que depende de algo más. Del ángulo, no está mal. Tiene que depender también de la orientación de la fuerza. Por ahí debe estar metido algún ángulo. Ah, ya. Resumamos todas esas observaciones experimentales. Para ello, trazo un vector. Mira, trazo un vector que une este punto, el centro de giro, con el punto de aplicación de la fuerza. Y le pongo vector R. Profe, posición. No sé si llamarle así, porque la palabrita posición ya está siendo utilizada en cinemática. Ese es un vector R simplemente. Dale el nombre que tú quieras, pero entiende cómo lo trazo. Resulta entonces que ese torque de la fuerza F en torno al eje que pasa por el punto O se calcula como el producto vectorial de ese vector R por F. Producto vectorial. A ver. Hagamos memoria. ¿Cómo se graficaba el vector A aspa B? Dime la palabrita clave. A aspa B. Exacto, perpendicular. El vector producto vectorial es perpendicular al plano formado por estos dos vectores. Pero dijimos, eso me da dos posibilidades, ¿sí o no? Yo en el ejemplo puse arriba y abajo, ¿te acuerdas? Entonces tengo que elegir una de esas opciones. ¿Y cómo elegía? ¿Qué utilizaba? Regla de la mano derecha. ¿Cómo funcionaba la regla de la mano derecha? Si yo quería graficar el vector A aspa B, giraba mis dedos del primer vector A hacia el segundo vector B. El pulgar me indicaba el vector producto vectorial. Acá tiene los vectores. Grafica R aspa F. Hay algo que tienes que hacer previamente. Así como está, no te sirve demasiado. ¿Por qué? Te explico. Alucina que la regla es F. ¿Está bien o no? Y mi brazo derecho es R. ¿Te das cuenta que los vectores están así? ¿Sí o no? Ah, para poder aplicar el producto vectorial necesito que estén cola con cola. ¿Qué crees que voy a hacer? ¿O no? Él es... ¿Qué vector? ¿Qué vector? R. Y él es F. Grafica R aspa F. ¿Hacia dónde apunta? Hacia arriba. Ya está. R aspa F es perpendicular a los vectores y apunta hacia arriba. Él será el vector torque. Torque de la fuerza F respecto al eje de giro que pasa por O. Y no olvides, este torque es perpendicular a R. También es perpendicular a F, solamente que aquí no se nota. Pero es perpendicular. Ya está. Pero esta ecuación me permite plantear lo siguiente. ¿Te acuerdas? Esta era la puerta que puede rotar así, ¿está bien? La puerta que puede rotar así. ¿Qué ocurría cuando yo aplicaba una fuerza por aquí? No cambiaba la velocidad angular, o sea que el torque vale 0. ¿Y por qué el torque vale 0? ¿Por dónde pasa? Por el eje de giro, por el eje de rotación. Por eso es que el vector torque sería nulo en ese caso. O dicho matemáticamente,
estos dos vectores, ¿sí?, serían o bien paralelos o bien antiparalelos. ¿No entiendes lo que quiero decir? No te preocupes. Hagámoslo algo más matemático. Hagámoslo algo más matemático. Porque tú sabes cómo calcular la magnitud del torque, pues. Diremos entonces, la magnitud del torque será la magnitud del torque será, a ver, hagamos memoria. ¿Cómo se calculaba el módulo de A aspa B? Módulo de A aspa B. Chicos, producto vectorial ya lo hicimos. Producto de módulos por el seno. Acá es lo mismo, pues, obviamente. Obviamente. La magnitud del torque de la fuerza F respecto al centro de giro que pasa por O sería producto de magnitudes por el seno de teta. ¿Quién es el ángulo teta? Él, chequea aquí. Él es el ángulo teta. Chicos, ¿se nota por qué él es el ángulo teta y no este otro? ¿Se nota eso? ¿Por qué él es el ángulo teta? ¿Por qué no pongo como ángulo teta este de aquí? ¿Por qué lo pongo él? ¿Cómo formo ángulo entre dos vectores? Cola con cola, pues. Entonces, si tú imaginariamente mueves al vector R, ya está, pues. Ahí está el ángulo teta que yo necesito. Vamos a la matemática. Yo quiero que el torque sea 0. ¿Qué valores podría tomar teta? 0. ¿Qué significaría 0? Paralelos. ¿Para qué otro ángulo teta el torque es 0? 180. ¿Y qué significaría teta igual a 180? O sea que en ambos casos la fuerza pasa por el eje de giro. Escribamos eso. Escribamos eso. Diremos lo siguiente. Observe que. Observe que. Observe que si la fuerza o su prolongación, así lo voy a escribir, la fuerza o su prolongación pasa por el eje de giro, ya, pasa por el eje de giro, su torque es nulo. Ya está. ¿Te das cuenta que eso es básicamente lo que ocurría en el ejemplo cuando yo decía, si esta es la regla y yo aplico una fuerza así, ¿por qué la barra no gira? ¿Por qué el torque es 0? Porque la fuerza está pasando por el eje de giro, por el eje de rotación. Es eso, es eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tenemos cómo calcular el torque.
Sin embargo, para lo que vamos a hacer a este nivel, no es necesario apelar tanto al producto vectorial. Me explico mejor. Si tú quieres calcular el vector torque, claro que lo puedes hallar con esto, pero podemos buscar una manera equivalente. Recuerden, yo te pedí que nunca olvidaras esto. ¿Cómo construyo cualquier vector? Módulo por unitario. Quiere decir entonces que yo podría decirte cómo calcular este vector torque si primero te dijera cómo calcular su magnitud y luego cómo calcular su unitario. Si yo junto ambas cosas, obtendría el vector torque. Y eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios. Pero vamos a adelantar un poco las cosas. Primero, nótese lo siguiente. También, quiero que observes lo siguiente. La magnitud del torque la voy a reescribir en forma conveniente. Observa aquí. La magnitud del torque lo voy a reescribir. Y a propósito voy a agrupar magnitud de la fuerza por magnitud del vector R por seno de teta. A ver. Esto de aquí me interesa entenderlo. Para ello voy a hacer lo siguiente. Y atención, porque estos trazos lo vamos a hacer a cada rato en los ejercicios. Primero, vas a prolongar la fuerza. En este caso voy a prolongar la fuerza hacia atrás. ¿Por qué? Ahorita te digo. Prolongo la fuerza. Lo voy a colocar en línea segmentada para no confundirme. ¿Confundirme de qué? Ahora te explico. Entonces, he prolongado la fuerza. A continuación, del centro de giro, voy a trazar una perpendicular a esa prolongación. ...90 grados. ¿De acuerdo? 90 grados. Nota. Si él es teta, este ángulo también será teta, ¿no? Si este vector tiene un tamaño igual a la magnitud de R, ¿quién sería? Magnitud de R por seno. El cateto opuesto. ¿Te das cuenta que si a él yo le pongo D, entonces ese D justamente sería la magnitud de R por el seno? Ah, ya. Esto significa que la magnitud del torque también lo puedo hallar como el producto de la fuerza por una cierta distancia. Pero esa distancia que he trazado tiene un nombre especial. Se llama brazo de palanca. Entonces, a partir de este momento, podremos calcular la magnitud del torque como la magnitud de la fuerza por el llamado brazo de palanca. O brazo de torque también se le llama. Brazo de palanca. ¿Sí? Brazo de palanca. Ya está. Ya tengo la primera parte. Recuerda, ¿cuál era mi intención? Encontrar una forma diferente de calcular este vector torque. ¿Y cómo iba a construir este vector torque? ¿Qué estaba buscando? Módulo. ¿Qué más? El unitario. Y te acabo de decir cómo calcular el módulo. Lo que ahora yo debería decirte es ¿y cómo calcular ese vector unitario? Y eso es fácil para los casos que nos interesan. Ahora, supongamos que el cuerpo está rotando en el plano XY. A ver. Este cuerpo
está rotando en el plano XY. ¿Está bien o no? Está rotando en el plano XY. Pregunta, ¿dónde estaría el torque? El cuerpo rota en el plano XY. ¿Cómo esto? Está rotando en el plano XY. ¿En qué eje estaría el torque? En el eje Z. O sea que el torque sería o bien más K o bien menos K. Chequea. Si yo le aplico esta fuerza, ¿en qué sentido estaría rotando este cuerpo? No, primero dime el sentido en el que está rotando. Y solamente son posibles dos respuestas, ¿no? Horario o anti-horario. No hay más. Anti-horario. Y mira hacia dónde apunta el vector torque. Ya, tú podrías decir hacia arriba, pero no dijimos que esto era el eje Z. Por lo tanto, ¿cuál sería el vector unitario del torque? Más K. ¿Notaste algo? Si el cuerpo rota en sentido antihorario, ¿cuál es el vector unitario del torque? K positivo. Y si el cuerpo rota en sentido horario, ¿cuál sería la orientación del torque? Menos K. Es eso, pues. Es eso. Y esto lo voy a utilizar un montón de veces en los ejercicios. Porque nuestros problemas a este nivel son problemas donde el cuerpo rota en el plano. Rota en el plano XY. Así que es muy fácil calcular esto. Ahorita vamos a ver algunos ejercicios, no te preocupes. Por ejemplo, resumiendo. Resumiendo, si el cuerpo rígido realiza un giro antihorario, ¿cómo dijiste? Antihorario, ¿cuál sería? Más K. El torque tendrá como orientación más K. Y si el cuerpo rígido experimenta un giro horario, entonces el torque tendrá como orientación menos K. Ya está. Con ello ya disponemos de otra manera de cómo calcular el torque. Moraleja. Si el cuerpo rota en el espacio, sin lugar a dudas, aplica esto, porque esto es general. Esto siempre funciona. Pero si el cuerpo rígido está rotando en el plano XY, es más fácil combinar esto con esto. Esa forma creo que directamente te la voy a comentar en las aplicaciones, en los ejercicios, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, ya tenemos cómo calcular el torque, ya sea vía producto vectorial o calculando primero su magnitud y luego calculando el correspondiente vector unitario con esto. Ya veremos esto en las aplicaciones. Entonces ya conocemos cómo calcular el torque de una fuerza. De una fuerza. Y si hubieran varias fuerzas, habría varios torques. ¿Qué nombre le dimos en el principio de superposición? ¿Qué nombre le dimos a este hecho de reemplazar un conjunto de fuerzas por uno solo?
Pero ¿cómo le llamamos a esa fuerza que obtuvimos? Fuerza neta o fuerza resultante. Ahora tengo varios torques. Y lo quiero reemplazar por un solo torque. Torque resultante. Entonces, eso, torque resultante. Planteamos entonces. Torque neto, torque resultante. Torque neto, torque resultante. Y es bien simple. El torque neto o torque resultante simplemente será la suma de los torques de las diferentes fuerzas A, pero con respecto al mismo punto O, con respecto al mismo eje de giro. Eso es torque resultante. No hay mucho que decir ahí. Vamos ahora sí con lo que nos interesa. Y vemos a continuación algunas aplicaciones. A ver, nosotros ya hemos visto equilibrio de traslación. Equilibrio de traslación, está en tu cuaderno. Partíamos del siguiente punto. Cuando un cuerpo, una partícula en este caso, se encontraba en equilibrio de traslación, no, hay un preámbulo, hay una previa. No, hay una previa, está en tu cuaderno. Equilibrio de traslación, lo primero que puse, aceleración igual a 0. Parte de eso. Equilibrio de traslación, aceleración igual a 0. Aquí voy a hablar del equilibrio de rotación. Equilibrio de rotación. Entonces tú dices, por analogía, porque fíjate la analogía que quiero plantearte. Por analogía. Equilibrio de rotación. Cheque esto. Si el equilibrio de traslación ocurría cuando la aceleración era 0, en el equilibrio de rotación, ¿quién crees que será 0? Aceleración angular. ¿Te das cuenta cuán útil es plantearte la analogía? Y hacerlo en cierta secuencia, en cierto orden. Aceleración angular igual a 0. Ah, pero cuando yo hice equilibrio de traslación, yo te puse, eso lo podemos interpretar de dos maneras, dije. ¿Te acuerdas? De dos maneras. Primero, hicimos una interpretación cinemática. Todo está en tu cuaderno. Todo está en tu cuaderno. ¿Qué puse en tu cuaderno cuando hice interpretación cinemática de la aceleración igual a 0? ¿Qué puse? Oye, si te has olvidado, chequea tu cuaderno. Ahí debe estar. Ahí debe estar. ¿Ves cuál es el problema que ocurre cuando te quedas solamente con la fotito? Ahí está. Exacto. Por ahí lo tienes.
pues ese es. No, ese es antes todavía. Hay algo más. No. ¿Ya lo ubicaste? ¿Qué decía? Reposo y MRU. ¿Qué crees que voy a decir aquí? Analogía. Reposo o MCU. Es lo mismo. Lo mismo. Reposo. O sea, velocidad angular cero. Reposo. O MCU. Velocidad angular constante. O sea que si yo encuentro un cuerpo rígido que no rota, automáticamente ese cuerpo rígido se encuentra en equilibrio de rotación. Si por ejemplo, yo tengo la regla, la sostengo con mi mano y veo que la regla no rota, entonces su velocidad angular vale cero. Está en reposo y por lo tanto está en equilibrio de rotación. Si esta regla girase con velocidad angular constante, esta regla estaría en equilibrio de rotación. Eso es lo que estamos diciendo. Pero eso me lleva a la segunda interpretación. A la segunda interpretación. La interpretación dinámica. ¿Qué puse en equilibrio de traslación? ¿Cuál era la interpretación dinámica? Suma de fuerzas igual a cero. Está cantado lo que voy a poner acá. Obvio, ¿sí o no? ¿Qué voy a poner? Suma de torques igual a cero. Claro. El torque neto o resultante, que es la suma de los torques de todas las fuerzas, esa suma debe ser igual a cero. Pero aquí viene una diferencia. Viene una diferencia. Acá dice torque resultante igual a suma de torques igual a cero. ¿Sabe lo que no estoy diciéndote? ¿Con respecto a qué punto? Ya, yo te entiendo. Profe, con respecto a un eje de giro. ¿Qué eje de giro? ¿Entiendes cuál es el punto? Ya, suma de torques igual a cero. Pero el torque no depende de R. Y el R no depende de tu elección de eje de rotación. Entonces, cuando yo digo suma de torques igual a cero con respecto al punto O, ¿quién es O? ¿Quién es el eje de rotación? Si no lo estoy especificando, ¿qué tienes que entender? Que puede ser cualquiera. Ahí está la jugada. Tú eliges el eje de rotación que vas a utilizar. Y eso lo iremos viendo en los problemas. En algún problema me servirá un eje de rotación, en otro problema me servirá otro eje de rotación. Vamos a ir viendo poco a poco eso. Eso te lo dejo por escrito. Diremos que esto ocurre respecto de cualquier eje. Eje de giro lo voy a poner para escribir menos. Respecto a cualquier eje de giro. Paciencia, que en las aplicaciones volveremos a comentar este tipo de detalles. Por lo tanto, resumiendo, analogía. Cuando una partícula se encuentra en equilibrio de traslación,
traslación. No te olvides, traslación. No, un cuerpo rígido está en equilibrio de rotación, aceleración angular igual a 0. Chequea la analogía. Si una partícula se encuentra en equilibrio de traslación, aceleración igual a 0, entonces ¿qué se cumple? Que esté en reposo y MRU. O si no, o también suma de fuerzas igual a 0. Si un cuerpo rígido se encuentra en equilibrio de rotación, aceleración angular igual a 0, ¿qué se cumple? Que esté en reposo o MSU. Y por lo tanto, suma de torques igual a 0 respecto de cualquier eje. Pero eso es equilibrio de traslación. Eso es equilibrio de rotación. Falta algo más. Y entonces, ¿qué pasaría si en un problema me dicen que un cuerpo rígido se encuentra en equilibrio? Equilibrio de cuerpo rígido. Equilibrio de cuerpo rígido. ¿Nota la diferencia? No estoy diciendo equilibrio de traslación del cuerpo rígido. No estoy diciendo equilibrio de rotación del cuerpo rígido. Estoy diciendo equilibrio simplemente. Equilibrio del cuerpo rígido. Obvio, ¿qué cosas puede hacer el cuerpo rígido? ¿Qué cosas puede hacer? Rotar y también trasladarse. Pero ¿te acuerdas que hemos visto equilibrio de traslación? ¿Te acuerdas que hemos visto equilibrio de rotación? Por lo tanto, ¿qué crees que va a ocurrir en el caso de que un cuerpo rígido se encuentre en equilibrio? Obvio, ¿qué debe cumplir? ¿Qué debe cumplir? No. Exacto. Tiene que estar en equilibrio de traslación. O sea, suma de fuerzas igual a 0. ¿Estás de acuerdo? Pero también tiene que estar en equilibrio de rotación. O sea que, por analogía, ¿qué debe cumplirse? Suma de torques igual a 0. Dicho en otras palabras, para que un cuerpo rígido se encuentre en equilibrio, debe cumplir o debe encontrarse tanto en equilibrio de traslación como en equilibrio de rotación. Ambas cosas a la vez. Ambas cosas a la vez. Así se garantiza el equilibrio de un cuerpo rígido. Ahora sí, ve avanzando hasta aquí, por favor, mientras voy graficando un par de ejercicios de esta parte, donde vamos a ejemplificar, ¿sí? Vamos a ejemplificar justamente lo que hemos hecho hasta el momento. Hay un par de ejercicios interesantes que podemos plantear. Primero, lo más sencillito, por supuesto, y luego complicamos un poco más las cosas. Voy a graficar para comenzar la pregunta 112. Desarrollemos ahora el ejercicio 112, ¿sí? Empezamos. Una bolita lisa de peso P parte de A y se mueve hacia B con una velocidad constante de 1 centímetro por segundo sobre una viga horizontal. Considerando el peso de la viga insignificante, determine el tiempo en segundos en el cual la reacción en el soporte A
es el doble de la reacción en B. La reacción en el soporte A es el doble de la reacción en el soporte B. Muy bien. Primero, debe llamarte la atención esto de determine el tiempo. Porque lo primero que uno dice es, pero sin la teoría no hemos visto ninguna ecuación que involucre el tiempo. Si revisas la pizarra, en ningún momento se ha involucrado el tiempo. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos por partes. Primero, me dicen que la bolita, que tiene un peso P, ya esa bolita, dice, se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, la bolita describe un MRU. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para un cierto tiempo, la bolita, por ejemplo, estará por aquí. Se me ocurre. Estará por aquí. Entonces, al cabo de cierto tiempo T, la bolita está aquí. Esa bolita debe estar ejerciendo una fuerza, una cierta fuerza sobre el tablón. Para ahorrarme el dibujo, entiéndelo de esta manera. Por aquí está la bolita. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa bolita? Primero el peso. Y luego la fuerza de contacto, que en este caso es normal, ¿verdad? Y por la tercera ley, sobre el tablón actúa esta fuerza normal. Esta fuerza es la que estoy graficando aquí. Pero, ¿acaso esa bolita no se encuentra en equilibrio en vertical? Por lo tanto, si la bolita es en equilibrio, ¿qué se cumple? Suma de fuerzas igual a 0. Por lo tanto, la normal y el peso tienen igual magnitud. Entonces, este N es W. Y él también sería W. Así que de frente, pongo la fuerza que ejerce la bolita sobre el tablón, de igual magnitud que el peso. ¿Qué otras fuerzas más actúan sobre el tablón? Una fuerza de contacto en A y otra fuerza de contacto en B. Pero por condición del problema, dice, ¿al cabo de qué tiempo? La reacción en el soporte A es el doble de la reacción en B. Quiere decir que si aquí hay una fuerza de reacción o contacto R, en A tendrá que haber una fuerza de reacción o de contacto 2R. Esa es la condición. Entonces me dicen, ¿para qué tiempo ya ocurre esa situación? Nota un detalle. ¿Por qué tiene que depender del tiempo? Muy fácil. Imagínate que la bolita en algún momento estuviera exactamente en el centro del tablón, en el centro de esta viga. Si eso fuese el caso, ¿cómo crees que serían estas dos reacciones? Iguales, es obvio. Por lo tanto, a medida que esa bolita se empieza a mover a lo largo de esa viga, es obvio que esa relación entre la fuerza de contacto en A y en B cambia, pues. Cambia. Ahí está involucrado el tiempo. Muy bien. Entonces, esa viga es un cuerpo rígido. ¿Cómo lo sabe? Porque yo noto que esas fuerzas intentan que la viga rote. Y cuando un cuerpo rota, entonces se modela como cuerpo rígido. Por lo tanto, esa viga es un cuerpo rígido y si esa viga se encuentra en equilibrio, ¿qué debe cumplirse? Nota que dije la palabra equilibrio. Solo la palabra equilibrio. ¿Qué debe cumplirse entonces? Que debe estar en equilibrio de traslación, pero también debe estar en equilibrio de rotación. ¿Cómo garantizo el equilibrio de traslación? Suma de fuerzas igual a 0. Quiere decir que al ojo
yo podría calcular cuánto vale ese R. ¿Notas eso? Claro, pues, ¿qué podría plantear? Aplica suma de fuerzas igual a 0. Por lo tanto, ¿qué se cumple? Que el peso W va a ser igual a ¿quién? A 3R. ¿Te das cuenta que ya podría saber cuánto vale R? W tercios. Por lo tanto, esta fuerza de contacto vale W tercios y esta fuerza de contacto será 2W tercios. Pero ¿te das cuenta que eso no resuelve el problema? Porque todavía no conozco el tiempo. Ah, ya. Pero todavía no he aplicado la segunda condición. Es decir, he planteado que como ese cuerpo rígido se encuentra en equilibrio, debe cumplir equilibrio de traslación. Suma de fuerzas igual a 0. Pero hay algo más. ¿Qué más debe cumplir ese cuerpo rígido para decir que está en equilibrio? Equilibrio de rotación. ¿Y qué se cumple si el cuerpo rígido está en equilibrio de rotación? Suma de torques igual a 0. Ya está. Suma de torques igual a 0. Y eso resuelve el problema. Por aquí. Suma de torques igual a 0. Aquí está lo que nos interesa. Con respecto a qué eje de rotación. Lee. ¿Qué fue lo que escribí? ¿Cuál va a ser el eje de rotación que yo voy a utilizar? Cualquiera. Obviamente debes elegir sabiamente. Si tú eliges sabiamente el eje de rotación, el problema sale más fácil. Yo podría elegir como eje de rotación un eje que pasa por el punto A, o un eje que pasa por esta fuerza, o un eje que pasa por el punto B. Podría elegir un eje que pasa por este punto, o podría elegir un eje que pasa por el centro de la viga. O sea, puede elegir diferentes ejes de rotación. Pero si yo elijo bien, el problema sale al toque. ¿Cuál crees que será el punto que yo debería elegir como mi centro de giro? Elige bien. Elige. A. Sí sale por si acaso. Sí sale. Pero de una forma más rápida. Y no es B. Aquí. Aquí. Él es el eje de rotación o el centro de giro que yo voy a elegir. Profe, ¿por qué así sale más rápido? Porque estos R's ya están relacionados, 2R y R. ¿No me entiendes? Me explico mejor. Me explico mejor. Si tú tomas como centro de giro el punto O, ¿eso qué implica? Mira esa fuerza normal. ¿Qué tiene de bueno? Mira, ¿qué tiene de bueno? Pasa por el centro de giro. Y si pasa por el centro de giro, ¿qué dijimos? Su torque es igual a 0. Es como si la hubiera eliminado. Entonces solamente me quedaría el torque de esta fuerza y el torque de esta fuerza. Y eso es facilísimo. Mira cómo lo hago. Él es el centro de giro. Voy a calcular el torque de él como magnitud por unitario. Empiezo. Magnitud de la fuerza. 2R. Por el brazo de palanca. Llámale esto X. ¿Está bien o no? X. Convéncete que 2RP por X me da la magnitud del torque. Otra vez, ¿cómo se calculaba la magnitud del torque? Fuerza por brazo de palanca. ¿La fuerza no es 2R? ¿El brazo de palanca no es X? Entonces, ahí ya tengo la magnitud del torque.
Ahora voy a agregarle el unitario. ¿Te das cuenta? Con respecto a este punto O, ¿qué giro produce 2R? Vamos, un poco de imaginación. Horario. Convéncete de ello. Y si es horario, ¿qué vector unitario le corresponde? Entonces le pongo menos K. ¿Es? Así es como voy a calcular el torque. No como producto vectorial, no. Esta es una herramienta demasiado poderosa, demasiado para nosotros. Bajemos el nivel. Magnitud por unitario. Se acabó. Más. ¿Cuánto vale la longitud de la viga? 3 metros. O sea que si él es X, este pedacito será 3 menos X. Calculemos ahora el torque de R. ¿Cómo calculo la magnitud del torque? Formulón. Fuerza por brazo de palanca. R por 3 menos X. Hasta ahí tengo solamente el módulo. Me falta el vector unitario. Con respecto al punto O, ¿qué giro produce R? Primero dime el giro. Antihorario. Por lo tanto, ¿qué vector unitario le corresponde? Ya está. Con la práctica, tú ya ni siquiera le vas a poner el K. ¿Notas eso? De frente le pongo positivo o negativo. Más fácil, pues. Y esa suma de torques, ¿a qué es igual? A 0. ¿Te das cuenta que ya salió el X? ¿2X, 3X, X vale 1? ¿Está bien o no? X vale 1. ¿Te das cuenta que mi dibujo está recontra mal? ¿Sí o no? ¿Está mal, sí o no? Porque él es más o menos el punto medio. Y yo le he puesto acá a propósito. Para que entiendas que aunque yo ya supiera la respuesta, no importa el dibujo que yo haga. El dibujo solo es referencial. Yo hago el dibujo referencial y dejo que la parte física, la parte matemática, me diga si mi dibujo está bien hecho o no. Pero eso al final no interesa. Pero no me piden X, obviamente. Porque X no sería lo que recorrió la bolita. Y esa distancia, ¿cómo se calcula en el MRU? Velocidad por tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad de la bolita? 1 centímetro por segundo. Y me piden el tiempo en segundos, ¿verdad? Ya está, ya salió. 1 centímetro por segundo. 0,01 metro por segundo. Y esto multiplicado por el tiempo. Conclusión, el tiempo sale 100 segundos. ¿Ve? Es ahí donde empieza ya a notarse mejor todo lo que hemos dicho en la parte teórica. ¿Te das cuenta? O sea, ahí ya se nota con mayor facilidad. ¿Qué significa eso de elijo mi centro de giro en forma conveniente? Porque tengo la libertad para hacerlo. Si tú elegías esto como centro de giro, también sale por si acaso. También sale. Pero sale más rápido eligiendo como centro de giro él. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos la pregunta 111. Una bolita, a ver, 111, ¿no? Sí. Una barra ingrávida de 3 metros de longitud sostiene en su extremo un bloque de 60 kilogramos. Encontrándose el sistema en equilibrio, no rota, no gira. Determine la reacción en el pivote O sobre la barra. Considere que G vale 10 metros por segundo al cuadrado. Observen las alternativas. Notan que no me están pidiendo calcular la magnitud de esa fuerza, sino más bien me piden el vector
O sea que debo calcular las componentes. Debo calcular las componentes. Muy bien. Empecemos haciendo diagrama de cuerpo libre de esa barra que por dato dice que es ingrávida. ¿Ingrávida? ¿Qué significa? Ya, literal significa sin gravedad, pero eso es absurdo. Tú no lo vas a entender así, porque la gravedad está ahí, pues. Entonces, lo que quiere decir es que el peso es despreciable. O masa despreciable, como quiera llamarlo. Entonces, no grafiques el peso de la barra, eso es lo que está diciendo el problema. Muy bien, diagrama de cuerpo libre de esta barra. Al igual que hice en el problema de la bolita, voy a graficar de frente la fuerza que ejerce el bloque sobre la barra. Igualito. A ver, te dicen cuánto vale la masa del bloque, 60. Por lo tanto, tiene un peso de 600 newtons. Peso despreciable, no lo grafiques. Ahora grafico la tensión. Grafico la tensión. ¿Bien? Y aquí viene el problema. Aquí viene el problema. ¿Qué fuerza me falta graficar? La fuerza que ejerce la articulación sobre esta barra. Esa es la fuerza que me falta graficar. Cuidado, es muy tentador pensar que esa fuerza es horizontal, pero no tendría por qué serlo. Ya, no tendría por qué serlo. Ahora, yo más o menos sospecho cómo graficar la fuerza en esa articulación. O mejor dicho, sospecho cómo graficar la fuerza que ejerce la articulación sobre la barra. Pero otra vez me voy a equivocar a propósito. A propósito. Para que entiendas que la solución que yo planteé es independiente del dibujo que yo suponga. Voy a graficarlo así. Te adelanto, sospecho que está mal. Sospecho que está mal. Luego te diré mis razones. Esta es una fuerza de contacto. Reacción, ya llámale R, pues. Llámale R. Esto vale 1 metro, esto valdría 2 metros, ¿verdad? Por ahí me dan un ángulo, 37, o sea que este ángulo sería 53. ¿Estamos de acuerdo? 53. A ver, es obvio que esa barra es un cuerpo rígido. Por lo tanto, debe cumplir 2 cosas. O sea, suma de fuerzas igual a 0. Y 2, equilibrio de rotación. O sea, suma de torque es igual a 0. 2 cosas, ¿verdad? Suma de fuerzas igual a 0, suma de torque es igual a 0. Suma de fuerzas igual a 0. No me sirve en este momento. ¿Por qué no? Porque yo no conozco la orientación correcta de R. No me sirve. Entonces paso a la segunda. Suma de torque es igual a 0. Acá se viene lo bueno. Suma de torques respecto a cualquier punto, ¿verdad? Elige entonces el punto. Pero otra vez, elige sabiamente, porque si eliges mal, el problema o bien no sale o se hace más difícil de resolver. ¿Dónde colocaría mi centro de giro? ¿Dónde podría ser? ¿Dónde pasa quién? ¿Qué dicen? Por acá ya me comentó su respuesta. ¿Por dónde hago pasar o dónde coloco mi centro de giro? Por donde pasa R. En la articulación. Yo sé que parece descabellado porque tú dirás,
Profe, pero me piden calcular R, no entiendo. Si coloca usted el centro de giro aquí, al igual que en el problema anterior, es como si estuviera eliminando el R. Está eliminando lo que están pidiendo calcular. Sí, pero ¿y sabes por qué lo elijo ahí? Porque otra vez no conozco la orientación de R. No me conviene tener R en mis cálculos. Así que una forma de, entre comillas, eliminarlo es tomando centro de giro aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi elección. ¿Listo? Suma de torques igual a 0. Sería el torque de la tensión más el torque de esta fuerza igual a 0, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito más rápido. Ya no le voy a poner K. ¿Te parece si solamente le pongo signo? Ya está. Empezamos. Torque de la tensión. Fuerza por brazo de palanca. Cuidado. Horror de principiante. Brazo de palanca, 1. No. Profe, no entiendo, pero acá sí era X. ¿Por qué acá no es 1? Acá viene la respuesta. ¿Cómo dije que íbamos a construir el brazo de palanca? ¿Qué hice por acá? No, primero, prolongo. ¿Quién? La fuerza. Segundo paso, el centro de giro, ¿qué trazo? Una perpendicular. Es un procedimiento que tienes que repetir simplemente. Prolongo la fuerza. Ya está. Del centro de giro, trazo la perpendicular. Por aquí. Él es el brazo de palanca que estoy buscando. Voy a poner por acá abajo. Oye, qué suerte. A 90 se lo pone 1. A 53 se lo pone 0,8. Ya tengo la magnitud, ¿verdad? ¿Qué me falta? El unitario. Pregunta, con respecto a este punto, ¿qué giro produce la tensión? O produciría en todo caso. Anti. Y si es anti, positivo, más. ¿Está bien o no? Ya no le voy a poner más K. Simplemente le pongo más. Más. Repito con él. Fuerza, 600. Por brazo de palanca, acá sí es 3. Convéncete de ello. Vamos, chequea, chequea. 3, ¿verdad? ¿Qué tipo de giro produce esta fuerza? Horario, signo del torque. Entonces le pongo el menos por acá de frente. ¿Está bien o no? Suma de torque es igual a 0. ¿Cuánto me sale la tensión? 1800 por 5 cuartos. ¿Sí? 1800 por 5 cuartos. Sería 450 por 5, ¿verdad? 2250. ¿Está bien o no? Ah, 250, tienes razón. 2250 newton. Profe, eligió mal, porque ha calculado la tensión y me piden R. Aguanta. Yo no he dicho que el problema haya terminado ahí. Ya calculé la tensión. Ahora sí voy a regresar a equilibrio de traslación. Ahora sí. ¿No ves que ya conozco la tensión? Profe, pero aún así todavía no la veo. ¿Cómo aplicar suma de fuerzas igual a 0? Mira qué fácil. Voy a descomponer. Tú te vas a llamar Rx. Tú te vas a llamar RY. ¿Te das cuenta que si yo calculo cuánto vale Rx y calculo cuánto vale RY, ya tengo cuánto vale R? Porque sería el por I más el por J, ¿sí o no? Ah, ya. Pero ¿cómo calculo esas componentes? Descomponiendo la tensión. A ver, ¿cómo era?
2250, ¿no? Esto era 450 por 5. 450 por 4, 1800. 4800 por 3, 1350. Ya está. He corroborado mis sospechas. Ese R está mal, pero mal graficado. Te digo por qué. ¿Te das cuenta que tienes puras fuerzas horizontales y verticales? Al ojo, ¿cuánto vale Rx? Lo que va a la derecha igual a lo que va hacia la izquierda. 1350. En la vertical, lo que va hacia arriba, 1800, igual a lo que va hacia abajo, 600. ¿Cuánto me falta? Pero 1200 ¿hacia dónde? No, 1800 hacia arriba. Acá hay 600 hacia abajo. Necesito 1200. ¿Hacia dónde? Y mira cómo lo he graficado yo. O sea, dicho de otra manera, sería así: 1800 que va hacia arriba, igual o más RY igual a 600. ¿Cuánto te sale RY? Menos 1000. Recontra mal. Significa que el RY no apunta hacia arriba, el RY apunta hacia... Te dije que me iba a equivocar a propósito, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Entonces tú ya sabes cuál es lo correcto. Se acabó. ¿A qué es igual R? Él sí está bien graficado, ¿no? 1350 I. Él está mal graficado, apunta hacia abajo. Menos 1200 J. Y esto expresado en newtons. Ya está. ¿Ves? Requiere algo de paciencia, pues. Pero son cosas que ustedes pueden manejar. Cuestión de paciencia, nada más. Eso es lo que necesitas. Escuchar los criterios. Porque en este problema uno podría haber, por ejemplo, tomado como centro de giro este punto. Podrías haber tomado esto, pero te ibas a complicar la vida un montón. ¿No ves que R es desconocido? ¿No ves que ni siquiera tiene la orientación de R? Y encima lo grafiqué mal. O sea, mala idea tomar torque aquí. Tienes que tomar torque en este punto, en la articulación. Y eso es criterio. Criterio. Experiencia para resolver problemas. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Para terminar, termino en esta parte. Quiero comentarte solamente una parte del siguiente punto. Entonces ya tenemos el equilibrio de partícula, tenemos el equilibrio de cuerpo rígido. Existen algunas aplicaciones llamadas máquinas simples. Una aplicación o un ejemplo de máquina simple lo constituye, por ejemplo, las poleas. Las poleas. Otra aplicación de máquinas simples serían los planos inclinados, que facilitan desarrollar ciertos trabajos. ¿De acuerdo? Pero vamos al punto que nos interesa. Y con eso quiero terminar la clase el día de hoy. Ya habíamos adelantado, cuando hicimos las leyes de Newton, la segunda ley. Pero yo te dije, más adelante vamos a ver con detalle esa parte. Y es lo que quiero hacer a continuación. Segunda ley de Newton. ¿Sí? En esta columna termino. ¿Ya? En esta columna termino. Esta parte de la física, esta parte de la mecánica, se llama dinámica. Dinámica.
Y nuestro primer objetivo es plantear el estudio de la segunda ley de Newton, para luego aplicarlo al estudio del movimiento rectilíneo y al estudio del movimiento circular. Así que planteemos esto ya para culminar la clase el día de hoy, chicos. Ok. Lo que voy a hacer es comentarte dos juegos de experimentos. En un primer experimento voy a analizar un mismo cuerpo, ojo, un mismo cuerpo, y lo que voy a cambiar es el valor de la fuerza que le voy a aplicar. Entonces empiezo. Decimos a este cuerpo, que lo voy a colocar como una bolita, a este cuerpo le aplico una fuerza F. La primera ley ya me dice qué va a ocurrir. Va a cambiar la velocidad. Pero conocemos una cantidad física que es capaz de medir ese cambio de velocidad. La aceleración. El experimento demuestra que la aceleración medida tiene la misma orientación que la fuerza aplicada. Primer resultado experimental. Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, logro medir una aceleración que tiene la misma orientación que la fuerza. Sigamos. Al mismo cuerpo, ahora voy a aplicar una fuerza de magnitud 2F. Nuevamente, esto va a ocasionar un cambio de velocidad. El efecto instantáneo es una aceleración que resulta ser del doble de magnitud que en el caso anterior. Repito el experimento para el mismo cuerpo aplicándole una fuerza 3F. 3F. Y observo nuevamente que el efecto medible es el triple de la aceleración que en el caso anterior. Eso está sospechoso. Al duplicar la fuerza, estoy duplicando la aceleración. Al triplicar la fuerza, se triplica la aceleración. Eso me hace pensar en algo. ¿Qué estoy sospechando? Que la fuerza y la aceleración, ¿cómo son? Directamente proporcionales. Pero con esos tres resultados yo no puedo garantizar nada. No puedo garantizar nada. Yo tendría que hacer un mayor número de experimentos. Supongamos que hacemos eso y construimos una gráfica que me indique cómo varía la aceleración con la fuerza aplicada. ¿Sabe lo que voy a encontrar? Que la gráfica que pasa por todos los puntos experimentales que yo podría dibujar aquí es una recta. Una recta que pasa por el origen. Eso es. Ahora sí, con toda confianza podemos decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Necesito que lo entiendas en ese orden. Aceleración directamente proporcional a la fuerza. Para que entiendas que a quien cambio primero es ¿a quién estoy cambiando en el experimento? Mire el dibujo. ¿A quién cambio?
A la fuerza. Y como consecuencia, ¿quién es el que está cambiando? La aceleración, en ese orden. ¿De acuerdo? 2. Pero también dijimos, porque se nota aquí, que la fuerza y la aceleración tienen la misma orientación. Tienen la misma orientación. Por lo tanto, hay una forma matemática de expresar eso. Que la aceleración es una constante K multiplicada por la fuerza, donde esta constante K es positiva. ¿Te acuerdas que ese fue el punto al que llegamos cuando planteamos la segunda ley en el estudio de las leyes de Newton? Y quedó pendiente. ¿Y de qué depende K? Ah, ya. Ahora voy a hacer lo siguiente. Recuerda, aquí. ¿Qué fue lo que hice? Mantuve el mismo cuerpo. Mantuve el mismo cuerpo, ¿sí o no? ¿Y qué cambié? Tú, ¿qué mantuve constante aquí? No, ya sabes quién, a quién estoy preguntando, no te preocupes. ¿Qué mantuve aquí constante? ¿Perdón? ¿La aceleración? ¿O no quieres salir a tu recreo una vez? Avanza. Vamos. Es que tú ya quieres tomar tu recreo en este momento, pues, ¿no? Atento. Aquí, ¿quién mantuve igual? Al cuerpo, pues, ¿sí o no? ¿Y quién cambié? La fuerza. Ahora, ¿qué crees que voy a hacer? ¿A quién voy a mantener constante? A la fuerza. ¿Y a quién voy a cambiar? Obvio, pues, ¿no? Obvio. Tiene una lógica lo que estamos haciendo. Entonces, planteamos eso. Para apreciar ese hecho, coloco dos cuerpos de formas diferentes. Diferentes cuerpos. Y a cada uno de ellos les repito el mismo experimento. ¿Qué quiero decir? Que a este cuerpo le vuelvo a repetir esos experimentos. A este otro cuerpo le vuelvo a repetir los experimentos. Y construyo las gráficas correspondientes. ¿Y qué encuentro? Lo siguiente. Que, por ejemplo, para el cuerpo de color azul, su gráfica es así. Y para el cuerpo de color rojo o de naranja, su gráfica es así. Obviamente, la gráfica sigue siendo una recta que pasa por el origen. Pero hay una diferencia. ¿En qué se diferencian esas rectas? En la pendiente. Ah, ya, razona. Diferentes cuerpos me dan gráficas, aceleración, fuerza que tienen diferentes cuerpos, diferentes pendientes. Ah, es como si las pendientes me estuvieran gritando. Hay una forma de diferenciar ese par de cuerpos. Y esa forma de diferenciar ese par de cuerpos es con la pendiente. Entonces, nuestra conclusión es esta. Como diferentes cuerpos tienen diferentes pendientes, diremos que, como conclusión, existe una propiedad. Existe una propiedad de cada cuerpo. ¿Y esa propiedad con quién está relacionada? Con la masa. ¿De qué estás hablando?
¿En qué momento he dicho masa? ¿Ves cómo se te cruzan los ciclos? Es que otra vez, tú intentas recordar lo que hiciste el ciclo pasado y ni siquiera te acuerdas de lo que hicimos la clase anterior. ¿Quién me dice que existe una propiedad de cada cuerpo? ¿Esa propiedad con qué está relacionado? Con la pendiente, pues eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Esa propiedad está relacionada con la pendiente. ¿Cómo se relaciona? Ah, esa es otra historia. Esa es otra historia. Historia que te comentaré la próxima clase. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy, ¿sí? Y continuamos la clase el día jueves, ¿sí? Nos vemos.